Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, porque esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Nos comprometemos bajo este cielo y en esta tierra a trabajar por la justicia. Esperar la vida eterna no significa desentendernos de esta vida terrenal. Al contrario, acelerar la venida del Señor, como dice Pedro, es adelantar en este mundo la justicia y el amor que serán plenos en el mundo venidero. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy nos ponemos ante el Señor. Ya estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. Agradecemos al Señor, le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y humildemente ahora nos reconocemos pecadores. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Nos acogemos, Señor, a tu providencia, que nunca se equivoca, y te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquello que pueda atribuir a nuestro bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia, no sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que naciera la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos. Porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifiesta a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Vuelo pájaro, vuelo que va, que de llenero y amindu, toma gemina, perece va, toma mejero, ya puesto, toma gemina, perece va, toma mejero, ya puesto, aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en las categorías de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús, conociendo la hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario.
Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta respuesta de Jesús. Den al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Queridos amigos, aquí sobre todo tenemos que darnos cuenta que nuestro camino de vida cristiana siempre está apuntando, nuestro GPS, nuestro punto de referencia siempre va a ser la realización del plan de Dios en nuestra vida, el plan de salvación en nuestra vida. Y para eso es importante la figura de Dios como centro de nuestra propia existencia y de nuestro camino. El Señor aquí está insistiendo mucho: denle a Dios verdaderamente lo que es de Dios. ¿Por qué? Y porque todo lo que es de César, es decir, todas las cosas del mundo, todas las cosas de nuestros egoísmos, todas las cosas que simplemente nos distraen de nuestro camino, tenemos problemas en día. Denle a César lo que es del César. Lo importante es que nosotros, eso sí, pongamos bien clara nuestra convicción y ese camino que tenemos que tomar. Aquello que es de Dios hay que darle a Dios. Ahora, evidentemente, que ñandemos vaya esa taina ya está bueno, peala ñande ya oye ñande, peala ñande centro y peala ñande GPS. Esa bañande la yaguatata ñaina. Porque dar al César también lo que es del César quiere decir que uno no se aferra a las cosas superficiales. Esto es del mundo. San Juan habla de la palabra cosmos, es decir, lo que es del mundo. Peanañane pertenece, a las asenguro la iba escuela, porque ni a escuela no las amo, ahí vea la y cajón, veando como hay en la escuela, porque eso al final de cuentas es también de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí más bien lo que Jesús está diciendo: denle a ese egoísta lo que él está pidiendo y lo que él egoístamente está pidiendo. La superficial, estoy yahula y plata. Pero sobre todo ustedes entiendan, y esta segunda partecita es lo esencial y lo fundamental, sobre todo para nosotros que somos cristianos y entendemos qué es lo esencial, qué es lo fundamental para hacer un camino de realización y de salvación. De muchas formas el Señor nos va presentando que lo superficial siempre pertenece al mundo, siempre permanece en lo superficial, por encima, no es lo profundo, sino que dar a Dios lo que es de Dios. Pero también es interesante, queridos amigos, así como comienza nuestro Evangelio, sobre todo porque Marcos siempre nos presenta en una tirantez continua con estos dos elementos que también nosotros sufrimos, padecemos en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida cotidiana, que es la cuestión del mundo, que es la tentación, como nosotros le llamamos, y por otra parte, aquello que es nuestro objetivo, aquello que es el deseo interior del hombre de por sí, que busca siempre la trascendencia y que busca la felicidad. Pero cuando entonces mañana, haya guapuaña y cernillas, ese haya de cobelaña de capacidad, ya de inteligencia lleva, para mirar y para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces cuando le quieren poner a prueba a Jesús, ya es a mí, ya es a mí, a ese puedo responder. Porque también, aquí sí Jesús decía ciertamente que no, al César no hay que darle nada, vende patria, lo que sea. Le dice simplemente, ¿saben qué? Lo que él está buscando es simplemente cosas muy superficiales. Lo importante es no se quiten esa paz interior que ustedes tienen, porque ustedes están buscando lo elemental y lo fundamental. ¿Qué es eso?
y es justamente la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Es la presencia de Dios que tiene que dirigir quien indica tú y coño de la veleta de aquí para allá, ya aplata ahí va a llevar. No, tenemos que pensar y tenemos que apuntar siempre a lo esencial que el Señor nos pide, que son los valores del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre enseñe con autoridad el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la presencia del reino en medio de los hombres, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la autoridad moral y sean reconocidos por su honestidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que te entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos,
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestros dones, a fin de que te dignes purificarnos por este memorial que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo,
Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy lo comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, guíanos por medio de tu Espíritu a fin de que, no solo con palabras, sino con toda nuestra vida, podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.